Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental, pero que a menudo pasa desapercibido, la salud de los riñones en los más pequeños. Vamos a ver por qué es tan crucial vigilar estos pequeños, pero increíblemente importantes órganos desde que nacen. Y para empezar, lanzo esta pregunta. ¿Alguna vez se nos había ocurrido pensar en esto? Pues aunque parezca sorprendente, es una realidad, y es precisamente por eso que este tema merece toda nuestra atención. Y ojo al dato, porque es contundente. De todas las anomalías que se pueden detectar en un feto antes de que nazca, entre un 20 y un 30% tienen que ver con los riñones o las vías urinarias. Es una cifra altísima, ¿verdad? Muy bien, vamos a entender por qué son tan importantes. Los riñones son como los superfiltros del cuerpo. Se encargan de limpiar la sangre de desechos y de mantener el equilibrio de los líquidos. Pero, y aquí viene lo complicado, en los niños, sobre todo en los bebés, los síntomas de que algo va mal pueden ser súper confusos. Fiebre, que vomite, que esté muy irritable, vamos, cosas que podrían ser 1000 otras enfermedades. Y esto nos lleva directamente al meollo de la cuestión. La principal causa de enfermedad renal crónica en la infancia no es algo que aparezca de repente, sino que viene de fábrica, por así decirlo. Son las malformaciones congénitas, problemas en el diseño original del sistema urinario que se producen durante el embarazo. Para ponerle un nombre técnico a todo esto, se utiliza el acrónimo CACUT. Suena un poco a robot, ¿verdad? Pero simplemente son las siglas en inglés para anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario. No es una sola cosa, es más bien un paraguas que agrupa un montón de defectos en la forma y estructura con los que un bebé puede nacer. Por ejemplo, una de las situaciones más serias es la agenesia renal. Significa ni más ni menos que falta un riñón o incluso los dos. Lo más frecuente es que falte solo uno y a menudo la persona puede llevar una vida completamente normal sin ni siquiera saberlo. Pero claro, la falta de ambos riñones, la agenesia bilateral, lamentablemente es incompatible con la vida. Ahora miremos esta imagen. Se llama displasia multiquística y la descripción visual es genial. Parece un racimo de uvas. Y es que es literalmente eso, un riñón que no se ha formado bien y en lugar de tejido funcional está lleno de quistes, o sea, un riñón que está ahí pero que no funciona para nada. Y este otro caso es súper curioso, el riñón en herradura. Es la anomalía de fusión más habitual. En vez de estar cada riñón a un lado de la columna, bien separaditos, sus partes de abajo se han unido, se han fusionado y forman esa característica forma de herradura. Bueno, dejamos a un lado las malformaciones y pasamos a otro de los grandes temas, las infecciones. Concretamente, las famosísimas infecciones del tracto urinario, las ITU, que son de las infecciones por bacterias más comunes en los niños. Y aquí, en la gran mayoría de los casos, hay un culpable claro, la bacteria Escherichia coli. Esta bacteria vive normalmente en nuestro intestino sin dar problemas. El lío empieza cuando, digamos, se equivoca de camino y en vez de salir por donde debe, asciende por la uretra y coloniza la vejiga o incluso el riñón. Esto, por pura anatomía, es mucho más fácil que ocurra en las niñas. Y esta tabla es oro puro para entender por qué a veces es tan difícil saber qué pasa. Fijaos, en un bebé de menos de 3 meses, los síntomas son fiebre, vómitos, que esté apático, vamos, que podría ser cualquier cosa. En cambio, un niño más mayor que ya habla, te lo pone mucho más fácil. Te dirá, me duele el hacer pipí o tengo que ir al baño todo el rato. La diferencia es un mundo. Venga, ahora vamos a hablar de las piedras, de los cálculos renales. Uno siempre piensa que esto es cosa de adultos, ¿no? Pues resulta que no. La incidencia en niños ha ido subiendo y una de las sospechas principales apunta a cómo ha cambiado nuestra dieta. El motivo más común por el que se forman estas piedras es algo que se llama hipercalciuria. El nombre asusta un poco, pero solo significa que se está eliminando demasiado calcio por la orina. ¿Y cómo se puede manifestar? Pues a veces con un poco de sangre en la orina, con dolor de barriga o incluso con algo que nos puede despistar, la enuresis, o sea que un niño que ya controlaba por la noche vuelva a hacerse pipí en la cama. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitarlo? Pues la prevención con la dieta es clave. Y las recomendaciones son bastante de sentido común. Beber muchísimo líquido, sobre todo agua. No pasarse con los lácteos, con medio litro al día suele ser más que suficiente. Reducir la sal. Y ojo, que muchos alimentos procesados y quesos llevan un montón. Darle prioridad al pescado sobre la carne, mucha fruta y verdura, por supuesto. Y limitar alimentos como el cacao, el té o los refrescos de cola, que son ricos en una cosa llamada oxalatos que ayuda a formar piedras. Y ahora entramos en un terreno más serio. Vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda. Esto es cuando los riñones, de forma brusca, en cuestión de horas o días, dejan de funcionar. Es como si pisaran el freno de golpe. Para entenderlo, se suele dividir en 3 tipos. El primero es el fallo prerrenal. Como se ve en el dibujo, el problema está antes de llegar al riñón. No le llega suficiente flujo de sangre para que pueda filtrar.
El ejemplo más típico es una deshidratación grave por una gastroenteritis. El riñón, por así decirlo, está sediento. El segundo tipo es el fallo renal intrínseco. Aquí el daño está en el propio riñón. Es el órgano el que está enfermo, ya sea por una inflamación, por alguna sustancia tóxica o porque no le ha llegado oxígeno durante mucho tiempo. El riñón está dañado. Y por último, tenemos el fallo postrenal. Ahora el problema está después del riñón. La orina se fabrica bien, pero no puede salir porque hay un atasco en las tuberías de salida. Lo más común, un cálculo que se ha quedado bloqueado en el uréter. Después de todo este repaso, que puede sonar un poco alarmante, es fundamental que nos quedemos con este mensaje. La inmensa mayoría de estos problemas renales en la infancia, si se pillan a tiempo, tienen un pronóstico buenísimo. La clave de todo, el factor que lo cambia todo, es la detección precoz. Y para acabar, una última reflexión que lo resume todo. La próxima vez que un niño pequeño tenga fiebre, sin una causa clara, sin mocos, sin tos, se nos encenderá la bombilla para pensar que a lo mejor, solo a lo mejor, la respuesta está en sus riñones. Ahí lo dejo.